Dime, un Eh, ratito. dime, Voy a conectar el audífono para ver si llega mejor. A ya. ver, te aviso. Ahora, ¿cómo está? Está mucho mejor. Mucho mejor. Ya. ¿Sí? Ok, entonces vamos a comenzar en 4, 3, 2, 1. ¿Cómo están amigos? Muy buenos días. Soy Juan Carlos Aliaga, transmitiendo desde Bolivia su programa Misterios de la Humanidad y del Cosmos, donde siempre estamos tocando temáticas bastante interesantes acerca de diferentes aspectos en lo que es lo paranormal, ovnis, extraterrestres y este tipo de temática que siempre nos llama la atención. Una vez más tenemos a nuestro invitado, es de Perú, Eduard Valenzuela, uno de los personajes que ha estado siempre investigando y también uno de los primeros en haber, digamos, participado en la investigación de las famosas momias tridáctilas que habíamos mencionado hace unos meses atrás. Pero ahora, claro, vamos a tocar otros temas, pero simplemente como un acápite previo a empezar todo el desarrollo de otra temática. ¿Qué novedades hay acerca de las momias tridáctilas? ¿Ha habido alguna novedad o no hubo? ¿Cuál es lo que nos puedes contar, Edo? Buenos días, Juan Carlos. Un gusto estar contigo conversando sobre estos temas muy, muy apasionantes. Sí, bueno, en relación a las momias tridáctilas, hay información que se está filtrando a través de redes sociales y sobre todo de parte de algunas de las personas que en estos momentos obtuvieron algunas muestras y que están dando a conocerlas poco a poco. Por lo pronto se ha confirmado, esto lo hizo desde México, desde Campeche, el biólogo José de la Cruz. Es un personaje que estuvo con nosotros desde el primer momento de las investigaciones. Pues él tenía algunas muestras que enviamos hace ya varios años de la piel de estos seres y él pues ha estado estudiándolos y ha hecho recientemente una publicación donde confirma de que las pieles que él ha investigado pues no presentan o no tienen muestras de haber sido armadas, falsificadas o que sean papel con goma, con productos que como muchos detractores dicen que esas pieles fueron preparadas con papel, con goma y se adosó a los cuerpos, pues este José de la Cruz desmiente totalmente esto y más bien afirma que él ha encontrado muchos elementos biológicos e incluso afirma de que esta piel tiene mucho parecido con los reptiles actuales. Entonces, desmiente de que todo esto haya sido armado. Entonces, la investigación está yendo por buen camino. Son más las informaciones que nos confirman que estamos ante hechos reales y definitivamente las versiones que dan los detractores cada vez están diluyendo porque lo han hecho en base a solo a fotografías, a especulaciones, pero no tienen una prueba concreta. Ahora, otra información que también se ha filtrado en redes sociales, y se digo se ha filtrado porque oficialmente no ha sido presentado, pero sí la Universidad de Ica ha publicado algunas fotografías donde se han hecho investigaciones al vientre de uno de los seres tridáctilos, conocido como Luisa, que tiene unas formaciones ovoides en el vientre y se ha procedido primero a ponerle pequeñas agujas al vientre para confirmar y descartar, digamos, de que estos huevos que estaban en el vientre de Luisa sean metales o piedras de canto rodado, como dijeron los detractores. Entonces, la primera impresión que ellos tuvieron es de que introdujeron pequeñas agujas en el vientre y estas agujas lograron penetrar estas formaciones ovoides, descartando entonces que sean objetos metálicos, que sean piedras, no lo son, y más bien han extraído del interior de estas formaciones ovoides pequeñas muestras de material que ya están siendo procesadas y que están guardadas ahora. Además, le han hecho pequeñas incisiones y confirman de que definitivamente no es piedra ni son esferas metálicas como dijeron los detractores. O sea, estaríamos hablando de que hay un producto biológico que estaba dentro de esos huevos, en otras palabras. Efectivamente, lo que da a entender es eso. En realidad, esta es una información que ya la sabíamos desde mucho antes,
porque en las primeras investigaciones que ya estuvimos realizando, no solamente se veían, bueno, visualmente en la radiografía se veían tres formaciones ovoides que correspondían a huevos, pero ya con un análisis más detallado de las tomografías que se hizo en México, el biólogo José de la Cruz determinó de que habían más de tres huevos y que habían dos más que estaban en formación y se veían pequeñas formaciones de que estaban formándose estos huevos para poder descender al vientre. Entonces, el cuerpo, al menos de las tomografías que se realizó a Josefina, visualmente, como te digo, presentaba tres formaciones ovoides, sin embargo, habían otras más, otras dos más que estaban en proceso de formación y que estaban muy, muy pequeñas. Estaban en proceso de formación, digamos así, y esto demuestra de que realmente fueron cuerpos que tenían vida, o sea, eran seres biológicos, porque esto no se pudo o no se puede falsificar este tipo de cosas. ¿Cómo falsificamos dos formaciones de embriones que, digamos, estaban en formación? No se puede. Digamos que las piedras o los huevos que estaban en el vientre, para muchos podrían ser piedras, pero la formación de estos huevos pues ya no se puede falsificar. Entonces, cada vez, como te digo, las versiones de los detractores se están cayendo y más bien las investigaciones científicas que lo realizan profesionales de manera independiente están dando a conocer de que estamos realmente ante seres biológicos, ante seres que tuvieron vida y las investigaciones nos demuestran de que cada vez algo pasó aquí, de que realmente no lo sabemos, pero ya después de estas investigaciones hay muchas corrientes de personas que están metidas en el mundo ufológico, en el mundo de la investigación, que afirman de que en todo caso, antes de que los humanos estuvieron en la Tierra, pues habían otras especies posiblemente que ya estaban aquí y que es posible que algunas culturas antiguas hayan sabido de la existencia de otros seres o de otras especies y que todo esto podría revolucionar toda la historia que nos han contado porque confirmaría de alguna manera que todas las sospechas que nosotros tenemos de lugares como Machu Picchu, como Tiahuanaco, como las pirámides de Egipto, las pirámides en México, pues habrían tenido intervención ajena, porque habrían sido hechos con, con, con ayuda extraterrestre, digámoslo así. Y también en Cusco hay formaciones de roca eh, que tienen unas figuras muy extrañas y que alrededor de estas rocas se han construido muros incas, lo que nos daría a suponer de que esta roca realmente estas rocas con estas extrañas figuras existieron incluso antes que los incas, ellos ya lo encontraron y para ellos también fue un lugar de reverencia, lo que se llaman unas huacas. Entonces, creo que nuestra historia va a tener que ser reescrita. No teníamos las pruebas que nos podrían afirmar de que algo extraño pasó aquí, pero estos cuerpos hallados en Nazca nos darían a entender de que sí algo pasó y estas podrían ser las primeras evidencias biológicas en manos de civiles, porque hay que entender que toda la información que se tiene sobre seres del espacio o seres o de nuevas especies, pues todas han caído hasta ahora en manos de los gobiernos, de los ejércitos, y ellos han ocultado las pruebas, las han tergiversado, y entonces nunca nos enteramos, y estas momias vendrían a ser las primeras evidencias extrañas que están en poder de civiles y que ya se dieron a conocer. Entonces, es una investigación que realmente ha abierto mucha controversia y que aquí en Perú ha generado mucha polémica y no solamente por parte del gobierno que ha tratado de tapar todo esto, sino porque también ha generado un resquebrajamiento en la comunidad ufológica peruana, porque se ha dividido la comunidad ufológica peruana, se ha quebrado en dos grupos bien marcados, un grupo que afirma de que todo esto es falso, de que esto no existe, de que todo esto es invención,
y también la contraparte de ufólogos que afirman de que esto sí es real y que sería la prueba que todos estábamos esperando. Lo curioso de todo esto, y te digo porque fui testigo de todas estas polémicas, es que, digamos, la comunidad ufológica peruana está integrado sobre todo por esas, digamos, grandes personalidades que hace muchísimos años estuvieron hablando de ufología, de extraterrestres. Ellos, generalmente ya personas mayores, afirman de que todo es falso, y en cambio la nueva generación de ufólogos sí apoyan estas investigaciones porque dicen que podrían ser reales y podríamos estar ante una prueba concreta. Lo cierto es que eso está pasando, eso ha originado esta investigación. La investigación tiene para más. Sería muy importante que todo esto eh, pudiera nuevamente lanzarse esta investigación a nivel internacional, pero sabemos de que por cuestiones de esta pandemia, no sé cómo llamarlo ya, todo esto se ha paralizado y se está haciendo investigaciones, básicamente, como te digo, los últimos resultados, de manera lenta, pero que si estaríamos en un contexto tal vez más propicio, podríamos llegar a mejores resultados. Sin embargo, hasta ahora todo es importante, todo lo que está saliendo en relación a las momias es importante, y esto hay que esperar porque realmente, como les digo, va a seguir siendo un tema muy, muy polémico. La cultura nazquense, hay tejidos y otro tipo de aditamentos que ellos utilizaban, siempre mostraban que había justamente criaturas, o sea, en sus pinturas, en sus tejidos que ellos hacían, con tres dedos. ¿Ha habido alguna relación con ellos? O sea, ellos dijeron algo, o sea, los pobladores del lugar, ¿por qué hacían antes de que se encuentre esto? ¿Cuál era la versión que tenían? Porque se supone que ellos hacían en sus pinturas o tejidos, Mm, digamos, que ellos utilizaban con eso mismo, con tres dedos. O sea, ellos ya lo claro. sabían, o qué, ¿cómo podemos entender aquello? No, sí, aquí lo que tenemos que entender es de que creo que como seres humanos no podemos graficar algo que no hemos visto, algo Ujú. en lo que no tenemos conocimiento. Entonces, estas pinturas, estos geoglifos, como son las pampas de Nazca, y también los petroglifos que existen en toda la zona de Palpa, Nazca y Genio, son incluso más antiguos que los nazcas. Estamos hablando de que estas personas que hicieron estas representaciones en rocas debieron tener información o vieron algo que para ellos era muy extraño, y así como a nosotros nos llamó la atención encontrar seres con tres dedos, imagino que para ellos también fue algo muy, muy especial, y eso los marcó, y por eso es que hicieron estas representaciones que ahora nosotros conocemos como iconografía. Y estas representaciones no solamente están en rocas, no solamente están en las pampas de Nazca, están también en tejidos, están en representaciones de huacos, con seres mitológicos con aspecto humanoide, porque no presentan ninguno de estos huacos a seres con formaciones humanas, sino con rasgos humanos, y donde se caracterizan básicamente los tres dedos. Entonces, hay una cultura que nos dice que algo pasó en esa época. Los nazcas posiblemente tuvieron esa información, y hasta ahí, y por la datación que tenemos de la momia María, hay que aclarar bien este punto, por ejemplo, de que los cuerpos que se han hallado en Nazca corresponden a dos especies diferentes. Estamos hablando de María, que ya tiene rasgos humanos, con un cráneo un poco más alargado, tiene un metro 60 más o menos de estatura, y los otros son los pequeños cuerpos que no pasan de 60 centímetros y que nosotros les hemos puesto como los pequeños grises. Ambos son totalmente diferentes en su conformación anatómica, son muy diferentes. Incluso la datación de ambos es muy distinta. María, estamos hablando de que, según la investigación, habría vivido en la etapa en que se desarrollaba la cultura nazca. Entonces, hay cierta similitud por ese lado, pero los seres pequeños sí tienen otra edad. Y algo más, solamente hemos podido recuperar estos cuerpos, pero sin embargo también dimos a conocer, y debes estar enterado,
de que además de estos cuerpos, tuvimos acceso a unas manos tridáctilas de aproximadamente 60 centímetros, incluso más. Entonces, son manos tridáctilas enormes que corresponden o corresponderían a especies de más de 3 o 4 metros. Y la datación de estas especies es que son 1700 años de antigüedad. Estamos hablando de que antes que todas las culturas en el Perú pudiesen desarrollarse, estos seres ya caminaban en este territorio hace ya más de 1700 años. Entonces, eso nos daría pistas de que nuestro planeta estuvo habitado mucho más antes, tal vez, que los humanos. Y esas son las polémicas, pero como te digo, las evidencias que se han hallado en este caso Nazca no solamente corresponden a una especie, sino a dos diferentes especies y las fechas de datación son muy, muy diferentes. O sea, no solamente, no, las fechas no apuntan a que todos estos cuerpos hubieron estado en una determinada etapa de nuestra historia, sino que han estado a lo largo de diferentes etapas de nuestra historia. Y esto también se puede presentar porque de repente, como te digo, los seres, los primeros humanos que estuvieron en la zona ya conocían de estos seres y por eso los graficaron así, porque hay que ver de que estas famosas figuras de Nazca, donde hacen alusión al famoso ser astronauta, que es un ser que está con la mirada apuntando al cielo, no solamente se da en Nazca, existe prácticamente todo un corredor en Sudamérica que incluso va hasta Chile, porque en Chile también se han encontrado este tipo de representaciones en el desierto. El ser de Atacama, por ejemplo, el gigante de Atacama es otra extraña formación que no parece humana, que parece estar también mostrándonos algo. Y recientemente, después de las investigaciones que se han hecho de las momias de Nazca, también, no sé, un compañero Javier Derpitz de Chile ha realizado un sobrevuelo con un dron en una parte del desierto, de Iquique me parece que era, y donde se ve también claramente un ser de 3 dedos en pies y manos. Y esa figura, si tú la ves, es exactamente muy, muy parecida a María. Entonces, ¿de qué estamos hablando? O sea, esas figuras, esos geoglifos se hicieron hace mucho tiempo e incluso no se sabe quién los ha hecho, pero ya nos estaban advirtiendo de que algo más estaba que nosotros desconocíamos. Y de alguna manera el hallar estos cuerpos nos pueden dar a entender de que esas cosas que ellos han graficado, pues esos cuerpos posiblemente sean el motivo de toda esta, de todo este trabajo, de todos estos geoglifos y petroglifos en toda la zona de Sudamérica, que como te digo, incluso terminan en Chile y se van por todo lo largo de la costa peruana y chilena. Entonces, y también, curiosamente, son zonas muy comunes de avistamientos de naves. Entonces, definitivamente algo pasó, algo hubo. Hay gente que dice que las líneas de Nazca, pues, era para buscar minerales, porque seres extraterrestres buscaban oro. Entonces, ya hay todas otras versiones que definitivamente cada vez nos demuestran de que cosas muy, 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 muy extrañas pasaron en esta parte de nuestro planeta hace, creo que miles de años. ¿Qué No relación te, habría, qué relación habría entre lo que es el candelabro que está en Paracas y lo que también está ahí cerca de las piedras de Ica? ¿Qué relación habría con estas momias o serían cosas diferentes, pero que nos apunta de que algo ha sucedido antes en este lugar? Muy buena pregunta, Juan Carlos. Es la misma pregunta que me he hecho yo cuando vi por primera vez este famoso candelabro en Nazca. Bueno, yo lo visité hace muchos años, antes de que, digamos, apareciera esta investigación de Nazca. Y la primera versión que yo tengo es pues de que se atribuye esta figura a la época de la llegada de San Martín durante la liberación de Perú y que afirman de que, bueno, los soldados del ejército de San Martín hicieron esta figura
extraña en el cerro para que los barcos que estaban en alta mar pudieran distinguirlo y pudieran acercarse porque era el punto donde debían terminar su viaje para la liberación para la independencia de Perú. Esa era la información muy general. No había mayor información, seguía estando en el misterio, pero ahora que hemos estudiado y hemos visto todo este fenómeno de los tridáctilos, si te das cuenta en el famoso candelabro, también tiene tres brazos y cada uno de los brazos también está dividido en tres deditos, digámosle así, ¿no? O sea, representa un candelabro, sí, pero si vemos la figura en su contexto, está partiendo de una rama y de ahí se están dividiendo en tres y se están subdividiendo en otras tres. Entonces, este es otro enigma y es otro misterio, porque aunque mucha gente no lo sepa, toda esta zona donde actualmente está el candelabro también era de dominio de la época de los Nazca. Hay que entender que, por ejemplo, hay una controversia en el desierto de Nazca, entre la zona de Ica, se habla de dos culturas, la cultura Nazca y la cultura Paracas. Eso es lo que nos han dicho en los libros de historia y eso es lo que nos han afirmado y por eso es que aquí en Perú estudiamos a dos culturas, la cultura Nazca y la cultura Paracas. Sin embargo, hay corrientes de otros investigadores que, como siempre, los investigadores oficiales son los que tienen, digamos, las publicaciones de libros, los que influencian en la educación. Sin embargo, investigadores independientes, y he conversado con un par de ellos en Nazca, por ejemplo, afirman de que estas dos culturas no fueron dos, sino fueron una sola cultura, y fue la cultura Nazca, que se expandían hasta la zona de Paracas y que atravesaban parte del mar y ya podían estar en Paracas. E incluso uno de ellos me afirmaba de que la palabra Paraca eh, podría ser precisamente vocablo de una palabra quechua, de lluvia y aca, que podría ser como excremento, y que podría ser esa denominación que podría referirse a lluvia de excremento. ¿Y esto por qué se llamaría Paraca? Porque precisamente cuando uno va a la zona de Paraca, al estar en el mar, a orillas del mar, pues las especies de aves que habitan el lugar son muchísimas. Entonces, por ejemplo, en la isla Ballesta podemos ver de que hay aves que están cruzando los cielos y al mismo tiempo están haciendo sus necesidades fisiológicas. Y eso originaría una especie de lluvia de excremento que cae del cielo. Entonces ellos afirman de que posiblemente por eso tendría el nombre de Paraca y que los Nazca llevaban a sus muertos a enterrarlos hacia Paracas. Y precisamente en Paracas es donde se han encontrado estas tumbas con cráneos alargados, con cráneos con pelos rojizos que no corresponden a nuestra raza en esta región. Y por lo tanto, estas culturas no deberían ser tomadas como por separadas, sino como dentro de un solo contexto. Claro que hay que investigar, pero todo esto realmente sigue siendo de mucha investigación. Y además de que yo pude recoger algunos testimonios de gente de la zona de Ingenio, de la zona de Palpa, de Nazca, de que ellos, a través de sus abuelos, sí han recibido o les han contado historias de pequeños seres extraños que han visto en el desierto. Entonces, no es extraño. A mí me ha sorprendido mucho escuchar estas historias de gente que ya es relativamente, es de nuestra generación, pero que recuerdan que sus abuelos les contaban de unos pequeños hombrecitos que han visto en el desierto y que corrían y desaparecían rápidamente. Ellos le llamaban los duendes cada pueblo tiene su denominación, pero que según ellos, sus abuelos les contaban de manera muy, muy secreta, porque esas épocas, hablar de ese tipo de cosas era para ser calificado de loco, de despistado, etcétera. Pero hay gente que guarda esos testimonios que dicen que sí, en algún momento han visto. Incluso hay gente actual que me ha dicho que algunas veces han visto cosas extrañas en el desierto.
gente que pasa, y hablan siempre de personas pequeñas que cruzan por el desierto. Entonces, estamos hablando de que de repente estos seres, los pequeños grises, de repente aún es posible que todavía vivan dentro de la tierra, del desierto nazqueño, porque hay que recordar también que Mario, el que descubrió estas momias, habla de que su origen o él las habría encontrado en cavernas dentro de la tierra, en sarcófagos, y que habían visto, él afirma de que cuando estuvo en el lugar, eh, en la oscuridad vio pequeñas luces como ojos con lo que lo miraban, ¿no? Entonces, estamos hablando de que ya entramos a que serían seres intraterrenales que posiblemente aún sigan habitando. Y te cuento algo más. Y no sé si te comenté antes, pero aparte de las investigaciones, digamos, científicas, porque hay que recordar que nuestra actual sociedad nos pide, pues, que tengamos pruebas científicas, y ellos definen qué es científico. Y todo lo que no es científico no tiene validez, según ellos. Cuando nosotros hacíamos las primeras investigaciones, obviamente estábamos respaldándonos en pruebas científicas, porque eso es lo primero que nos iban a cuestionar. Entonces teníamos que tener las pruebas científicas para hablar del caso. Sin embargo, durante la investigación y cuando ya el caso se había hecho, ya se había difundido a nivel del mundo, te cuento que recibimos llamadas y visitas de personas que afirmaban ser videntes, que afirmaban sentir la energía y que podían comunicarse simplemente con poner las manos a unos centímetros de los cuerpos. Ellos podían sentir sus vibraciones, etcétera. O sea, todo este tipo de cosas que no están dentro del marco científico, pero nosotros, te cuento, no le cerramos la posibilidad a esto, y sí contamos con algunas personas que vinieron del extranjero porque querían conocer y saber ante qué estábamos. Y es así como hemos tenido personas que han venido, videntes, que al poner sus manos a pocos centímetros de estos cuerpos, pues nos han dicho de que ellos presienten o están seguros de que estos cuerpos tuvieron vida, porque sentían energía. Entonces, nosotros recurrimos a esto porque de todas maneras estábamos en un momento en que se discutía la veracidad o falsedad de estos casos, y de alguna manera tener la opinión de estas personas también sumaba para la investigación. Entonces, si ellos decían de que no, aquí esto parece armado, etcétera, supongo que nos lo dirían, pero sin embargo ellos afirman de que ellos sienten de que son seres que han vivido, que han tenido vida, e incluso uno de ellos, una investigadora australiana, por ejemplo, incluso pudo decirnos de que María, la momia grande, había fallecido por el ataque de un animal. No sabemos qué animal, pero ella decía que sentía algo de dolor en su muerte. Entonces, y eso solamente es posible cuando un ser ha estado vivo. Entonces, esas son, por ejemplo, otra etapa de las investigaciones que no se ha hecho público, porque como te digo, no está enmarcado dentro de lo que es científico, pero también suma y sirve de base para decir de que a través de la ciencia, digamos, mundial aprobada, las pruebas afirman de que estamos ante evidencias concretas. Las pruebas de lo paranormal, digámosle así, también afirman de que esto fueron seres vivos. Entonces, realmente tenemos mucha información, y ustedes ya imagino también, hay gente que incluso hace contacto remoto, creo le llaman, y discúlpame, no tengo un poco, no conozco un poco los términos porque entenderás que mi formación no es en el mundo de la ufología, pero me enteré a través del caso. Hay gente que hace visiones remotas desde otros países. También hemos participado de estas visiones remotas, y nos han dicho lo mismo, de que estos cuerpos
tuvieron vida. Entonces, todo esto suma para decir de que este es un caso muy importante y de que pese a los graves cuestionamientos por parte, sobre todo, de funcionarios de los gobiernos, creo que el caso va bien y, como te digo, no hay pruebas hasta ahorita que demuestren lo contrario. Todas las pruebas han sido validadas, las investigaciones continúan, ojalá continúen porque realmente hay mucho que investigar, hay mucho que investigar y creo que mientras tuvimos nosotros el acceso a los cuerpos, creo que hemos investigado tal vez el 20%, no más. Hay un 80% que falta investigar. Yo tengo mis dudas, el equipo tiene sus dudas y esas dudas precisamente hay que aclararlas con la investigación. Entonces, a mí me gustaría mucho, por ejemplo, sacar eh, restos del cráneo de los pequeños grises para hacerle un ADN, porque se ha cuestionado mucho las cabecitas de estos seres de que habrían sido hecho con un hueso de una parte de una llama. Esta información hay que confirmarla, pero aún así digamos, dependiendo de lo que salga, no podríamos afirmar rotundamente que son falsas, porque es posible que también los antepasados nuestros, nuestras antiguas culturas, pues hayan querido ah, recrear, digamos, como un homenaje o como una manera de brindar veneración a estos seres, hayan hecho adaptaciones a los cuerpos y es así que, digamos, pueden haber puesto algunas cosas, pero que no solamente es en el caso de las momias de Nazca, sino que es algo que también se daba en otras culturas. En otras culturas también se hacían momificaciones y a veces habían elementos o partes de los cuerpos que a veces quedaban incompletos y los completaban con algunos elementos. Las momias del Chinchorro, por ejemplo, tienen mucho de esto, tienen mucho de esto. Entonces, cualquier investigación que salga no es para decir simplemente esto es falso y aquí terminó, sino que hay que buscar las explicaciones. Hay que buscar las explicaciones y obviamente los únicos, tal como van las cosas, los únicos que vamos a velar y sacar cara porque esto sea investigado vamos a ser nosotros mismos que creemos en esta investigación. Porque los detractores al primer indicio de algo van a querer sepultar todo esto. Pero como te digo, creo que el caso de las momias ya ha trascendido el campo simplemente de la especulación, porque no solamente estamos hablando de cuerpos que están cuestionados, es cierto, por la ciencia moderna, pero ya no se puede cuestionar las representaciones de las pampas de Nazca, no se pueden ya cuestionar los petroglifos de Chichictara en la zona de Palpa, no se pueden cuestionar la iconografía que está presente en los huacos, que está presente en los textiles, o sea, eso ya no se puede cuestionar, entonces es algo concreto. Y esto tiene para más y yo creo que va a ser tema de conversación por mucho tiempo y va a ser un tema siempre polémico y un tema siempre de debate. Así es, prácticamente estamos, o sea, en otras palabras, siendo testigos de un descubrimiento que debería ser tomado en cuenta a nivel mundial. Sabemos que los medios de desinformación, que son los medios de comunicación, entre comillas, no reflejan aquello, hablan otro tipo de cosas, siempre están tapando. Pero entre todo esto, ¿qué nos puedes hablar acerca de allá en el Cusco? Eh, Se dice que hay una entrada, que hubiera una ciudadela o algo diferente sobre las chincanas que existe ahí. Eso ya estamos cambiando de tema, pero es algo que también llama la atención acá en esta parte del mundo. Sí, mira, las chincanas es una de las características muy peculiares que existe aquí en Cusco, porque se habla de un mundo subterráneo o se habla de canales subterráneos que conducían a diferentes lugares y que el mito popular, la leyenda popular dice que por estos túneles pues podían escapar o podían trasladarse a otros lugares, incluso del Tahuantinsuyo, no solamente hablan dentro de Cusco, sino que habían túneles secretos que podían ir hasta el norte de Perú, hasta la zona del Collao, etcétera, ¿no? En realidad no se han podido hacer investigaciones porque lamentablemente pues tenemos
Acá en Perú tenemos un Ministerio de Cultura que no apuesta por la investigación, sino más bien les gusta cubrir cualquier investigación, ellos lo ocultan, no quieren que se sepa nada, y no se ha hablado más de estos, no se ha investigado mucho. Sin embargo, lo concreto es que existen estas chincanas, y en la zona de Sacsayhuamán existen muchas de estos lugares, y curiosamente estos lugares existen, pero no están dentro de los lugares que, digamos, son ofrecidos para el turismo que viene a conocerlo. El turista que viene a Cusco, a Sacsayhuamán, pues simplemente visita los muros ciclópeos, todo lo que vemos, ¿no? En redes sociales, en los documentales. Sin embargo, no mostramos en la otra parte que también existe en todo el parque de Sacsayhuamán, porque hay que entender de que el parque de Sacsayhuamán solamente se visita el 20% de su ubicación. Hay un 80% que no es turístico, que en realidad no se ofrecen tours a esos lugares, pero el 80% de este lugar guarda mucho enigma y guarda mucho misterio, y entre ellos están las chincanas, que no solamente son las que están muy próximas a Sacsayhuamán, sino que a pocos kilómetros de ahí existen otros lugares como Suicutambo, otros lugares como Rumihuasi, que son muy extraños y que presentan unas construcciones que son muy enigmáticas y que realmente ahí encuentras las pruebas concretas de la perfección de cómo extrajeron bloques de piedra cortados con una precisión increíble. Hay representaciones de escalinatas, pero como si las hubiesen cortado con algún elemento o con un láser que ha sacado, o como si en algún momento la roca fuese como queso y la han cortado, pero con una manera magistral. Y estas pruebas existen en esos lugares. Entonces, esos lugares, como te digo, no son visitados normalmente por turistas. Están abiertas al público, sí, porque son áreas extensas, están al aire libre, pero no son visitados por turistas. Y existe también una portada haciendo alusión a una portada de doble jamba. Y como sabemos, las portadas de doble jamba solamente se hacían para lugares muy sagrados, muy especiales. Y hay unas formaciones de roca que presentan como grutas, como que entrando a la tierra, que tienen estas formaciones de doble jamba. Existe el Templo de la Luna, otro lugar que también es muy, muy misterioso y que también hace alusión a que está entrando a la tierra. Entonces, la pregunta es, ¿por qué estas culturas, por qué los incas tuvieron tanto apego a hacer construcciones muy bien elaboradas en la boca de los lugares donde se representa el ingreso al interior de la tierra? Entonces, la investigación, los estudiosos nos dicen de que eso conectaba con el Ujupacha, con la tierra de adentro. Y nos han enseñado de que pues en el Ujupacha estaban las serpientes, arañas o animales que viven dentro de la tierra. Pero yo me pregunto, ¿y por qué tanta precisión, por qué tanta veneración a estos lugares? Entonces la pregunta es, ¿no será que ellos hacían esta referencia o estas construcciones porque sabían de que habían seres que habitaban dentro de la tierra? Tal vez cuando nos dicen Ujupacha no se refieren a los animales que viven dentro de la tierra, sino a esos pequeños personajes que los mismos incas conocen como los duendes, los muquis, en el término más coloquial, los muquis. ¿Y qué son los muquis? Son, según la leyenda, la tradición popular, son pequeños hombrecitos que viven o resguardan las minas. Entonces, es posible que esta alusión fuera porque realmente los incas sabían de que de repente habían seres muy diferentes a nosotros que sí habitaban dentro de la tierra y por eso ellos le hacían referencia a eso. Cuando ellos hablaban del Ujupacha se estaban refiriendo a la gente de adentro. Entonces, esa podría ser la explicación de esos tres niveles que existen en la cultura andina. El Ujupacha, la gente que vive adentro, el Caipacha, donde nosotros vivimos, y el Hanakpacha, ahí también hay otra manera de pensar,
porque nos han hecho pensar de que el Hanaj-Pacha están los seres que viven en el aire, y nos han hablado de los cóndores y de las aves que vuelan por los aires. Pero digo, si la misma denominación tenían para el Ujupacha, para hacer mención a seres de adentro de la tierra, tal vez para los incas el Hanaj-Pacha representaba a los seres que venían de afuera, del espacio. Entonces, ya estamos hablando ahí de tres, digamos, de tres maneras de ver diferente el universo. Estamos hablando de seres que vienen del espacio, nosotros que estamos en la Tierra y seres que habitan dentro de la Tierra. Entonces, de repente, esa era la concepción original de los incas, por eso es que ellos hacían referencia justamente a estos tres niveles, el Hanaj-Pacha, el Caipacha y el Ujupacha. Entonces, cuando enlazamos esto, lo relacionamos, digamos, con estos hallazgos, hay muchas cosas que empiezan a tener coherencia. Entonces, ahí viene la pregunta, nuestra historia ha estado tergiversada. Tenemos que reescribir la historia. Obviamente hay que investigar más, pero aquí han pasado cosas muy extrañas. Tenemos una historia oficial que nos dice en qué etapa los hombres aparecieron en la Tierra, pero hay elementos que no coinciden. Los monumentos pétreos que existen en las Islas de Pascua no corresponden, no coinciden. Entonces, hay lugares que son muy extraños. Definitivamente, yo ya en mi punto de vista personal, creo que ya antes que los humanos habitáramos la Tierra, ya hubieron otros seres, otras culturas que ya estuvieron antes que nosotros. Esa es mi percepción. Y con las momias como que también refuerzan esta hipótesis. Y yo creo que hay muchas cosas, que hemos estado mucho tiempo confundidos. Y en realidad creo que confundidos porque nos han manipulado, porque creo que las pruebas de la existencia de otras civilizaciones han estado siempre presentes hace muchísimos años y simplemente nosotros no las hemos querido ver. No las hemos querido ver porque nos han puesto eh, cosas en los ojos que nos han dicho, no, esto no es así, esto no es así, cuando sabemos y cada vez estamos pasando por todos estos lugares que no tienen explicación y ahí está la explicación. Simplemente creo que nos falta sacarnos esta venda y ver con nuestros ojos reales y vamos a darnos cuenta de que muchas de las cosas que no tienen explicación en realidad sí tienen explicación, solo que no queremos aceptarlo o nos han dicho que no debemos aceptarlo a menos que sea lo que la ciencia siempre nos ha dicho. Así es, justamente nos referimos en esta ocasión hablando de todo esto, de lo que serían las piedras de Ica, donde se muestra que hay trepanaciones, no solamente trepanaciones, también como que estuvieran haciendo alusión a cirugías muy complicadas. Se ve inclusive en esas piedras un corazón perfecto en anatomía humana, o sea que supuestamente esas personas, esas culturas eran salvajes, supuestamente, que no deberían hacer aquello. También se ve que hay convivencia Mm. entre lo que es los dinosaurios con los seres humanos. O sea, ¿qué Mm. conclusión llegamos de esto, de las piedras de Ica? Las piedras de Ica, por ejemplo, es un tema que deberíamos volver a investigar. Efectivamente, todo eso que estás afirmando existen en estas piedras, e incluso existe una piedra donde se ven los continentes, y no como ahora, sino cuando estaban en proceso de formación, antes de que se separasen los continentes. Entonces, ¿cómo se hicieron estas piedras? Estas piedras nos pueden estar dando la respuesta a muchas de las cosas que siempre nos hemos preguntado. Y como digo, creo que actualmente nosotros deberíamos reivindicar el estudio de estas piedras, porque ese es uno de los primeros casos en que, digamos, el Estado, a través de sus organizaciones y a través de sus intermediarios, vemos una prueba concreta de cómo se ha desprestigiado, se ha hundido y se ha sepultado a una investigación que pudo habernos dado luces. ¿En qué sentido? Porque se ha hecho toda una campaña de demolición contra el doctor Cabrera, que es el que descubrió las rocas, diciendo de que todo esto era falso, de que él estaba inventando. Aparecieron unas personas que dijeron, no, nosotros somos los que hemos tallado las piedras. En fin, se hizo toda una campaña de desprestigio
Y el doctor Cabrera murió, digamos, siendo calificado como un estafador y como un loco. Nadie le dio la importancia a sus hallazgos y en el mismo ICA todos se burlaban de él. Incluso hay mucha gente actualmente que tú le preguntas por el doctor Cabrera y te dicen, ah, es un loco, es un falso, un falsificador, no le dan crédito. Entonces, el gobierno ha hecho de que prácticamente sea un hombre totalmente desacreditado, pero sin embargo, muchas de las cosas que hoy estamos viendo están reflejadas en esas piedras. Esas piedras halladas en el desierto de Ocucaje deberían ser vueltas a investigar y debería haber, ojalá hubieran investigadores que puedan reiniciar esta investigación, porque todo el lugar donde él afirma de que ha encontrado estas piedras existe. Sin embargo, su zona de acceso es muy lejana y es cuestión de nuevamente, sería cuestión de reiniciar lazos de investigación con la familia del doctor Cabrera, porque hay que reconocer también que el doctor Cabrera y su familia, después de todo este maltrato que ha habido, ellos son muy cerrados digamos, no están abiertos a la investigación porque se cuidan de todo el daño que les han hecho y por eso que solamente se limitan a su museo y son muy, muy celosos al dejar ingresar a las personas a su museo porque se cuidan de que no haya gente que dilapiden la memoria del doctor Cabrera. Sin embargo, creo que esto es otro de los misterios que hay que investigar. No hay que darlo por falso, porque eso es lo que nos han vendido, sino habría que volver a investigar y obviamente para investigar se necesita presupuesto. El gobierno a través de su Ministerio de Cultura debería fomentar este tipo de investigaciones, pero no lo hace. Y así como las piedras necesitan investigación, por ejemplo, lo que hablabas de Machu Picchu, de la investigación que hicimos en el corazón de Machu Picchu, donde hemos detectado la presencia de cavernas y de metales, es algo que también debería ser investigado y que el propio Ministerio de Cultura debería fomentar su investigación porque hemos hecho la investigación superficial, pero la única manera de confirmar una investigación es pues verificando, comprobando las hipótesis. Pero si tenemos un ministerio que se opone a todo y que a todo dice que es falso y a todo dice que está mal hecho y a todo el que investiga hacen una campaña demoledora de desprestigio, no solamente contra ellos, sino utilizando a toda la prensa, pues no vamos a llegar nunca a nada. Eso está pasando con las momias de Nazca, que si fuéramos una sociedad o tuviéramos un gobierno mucho más accesible, pues pondría, digamos, a sus mejores investigadores o a sus mejores universidades para investigar el caso. Haría lo mismo con Machu Picchu y saldríamos a luces qué está pasando. Entonces, simplemente hay una manera de bloquear cualquier tipo de investigación y como te digo, eso es lo que ha pasado con Machu Picchu. Tenemos vestigios, resultados de georradares que hemos utilizado en la zona y que los georradares no pueden mentirnos. Los georradares son herramientas sofisticadas que te dan una información concreta y que sin embargo esta investigación ha sido también tapada y ha quedado en el olvido, pero lo concreto es que así como tú, hay personas que siguen estos temas apasionantes y que saben de que hay un posible pasaje subterráneo en ese lugar y que no solamente los georradares han mostrado que existen escalinatas, sino que también a través de otro instrumento se ha detectado presencia de metales, entre ellos oro y plata y otros metales más. Entonces, otro dato que es importante es que en esta investigación que hemos hecho en el corazón de Machu Picchu, no solamente se ha utilizado, digamos, una máquina para hacer los estudios, sino se han hecho entre 3 y 4 aparatos diferentes y los 4 han dado los mismos resultados. Entonces, uno de estos aparatos, uno de estos georradares, digamos, puede haberse equivocado, pero el resto ya no.
Entonces, ahí hay algo que debería ser investigado. Nosotros no sabemos qué es. Thierry afirma de que podría ser una tumba y que podría ser la tumba de repente de Pachacútec, pero eso no significa que Pachacútec pueda estar adentro, porque según los cronistas, la momia de Machu Picchu fue retirada de ahí. Pero, sin embargo, mira, después de tantos años y tantos turistas que visitan la zona, todavía hay lugares que guardan secretos. Y lo único que ha hecho el Ministerio de Cultura después de este hallazgo es simplemente ha acordonado la zona y ahora nadie se aproxima al lugar, simplemente lo puede mirar de afuera. Pero uno se pregunta, ¿pero por qué esto? ¿Por qué el ministerio hace esto? ¿Por qué más bien no apostar por la investigación y salir de dudas? No perdemos nada. Después de estas investigaciones en Machu Picchu, que dicho sea de paso, ha sido hecho dentro de los márgenes y de los parámetros de la reglamentación que exige el Estado peruano, porque no podemos hacer, ninguna de nuestras investigaciones ha sido hecho de manera libre, sino ha sido con autorización de las mismas entidades. Esta investigación del Ministerio de Machu Picchu ha sido también previa presentación de un proyecto de investigación. Se ha hablado con los funcionarios de esa época de lo que se quería hacer. Ellos han autorizado esta investigación a través de sendas resoluciones. El problema vino el segundo día de nuestra investigación, porque el primer día de nuestra investigación pues no obtuvimos resultados, y es en el segundo día donde las máquinas empiezan a arrojar estos resultados. Inmediatamente, esta investigación, también hay que recalcar, porque también ha habido mucha mala información, se ha hecho delante y con la presencia de funcionarios del Ministerio de Cultura. Ellos han estado ahí junto con nosotros. O sea, no es algo que hayamos hecho nosotros por nuestra cuenta. Estamos hablando de Machu Picchu, el corazón del principal lugar arqueológico peruano. Entonces, no podíamos haberlo hecho de una manera clandestina, es imposible. El Ministerio de Cultura tiene personal en todo el lugar y ellos estaban presentes en esta investigación. Y al presentar los primeros resultados es que empezaron los problemas para nosotros, porque es ahí donde ya al día siguiente nos restringen el ingreso, nos comienzan a hacer una serie de buscar, como se dice, tres pies al gato, y nos dicen que la máquina Golden que íbamos a ubicar o a meter al santuario para la investigación, le faltaba tales cosas, que no pueden ingresar, regresen. Hemos tenido muchos problemas, nos han prohibido, después de 2 días hemos vuelto a la investigación. Entonces, esto a raíz precisamente de haber encontrado estas cosas en el subterráneo de este lugar en Machu Picchu. Entonces, de ahí empezó toda una gigantesca campaña de desprestigio a esta investigación. Y lo primero que hizo, pues, y lo que siempre hace el Ministerio de Cultura peruano, no sé si será así en Bolivia, es que a todo aquel que realice este tipo de investigaciones arqueológicas, pues la frase favorita que ellos utilizan es de que somos huaqueros, que estamos buscando tesoros. Entonces, eso vende y la prensa también lamentablemente se compra ese cuento y hicieron visitas guiadas al lugar diciendo de que todo esto es falso, de que el equipo del señor Jamín, todos son huaqueros, que nos dedicamos a la huaquería, eh, eh, ofrecieron viajes al lugar, y entonces prácticamente nos hicieron lo mismo que le hicieron al doctor Cabrera en Ica. Entonces, esa es la estrategia que utiliza el gobierno a través de sus instituciones, pero sin embargo, creo que ahora tenemos ya una sociedad un poco más abierta, un poco ya con nuevos deseos de rebelarse, y es por eso que estos casos ya no han pasado simplemente desapercibidos o han sido enterrados, sino más bien siempre están en la mente y en la presencia de gente en todo el mundo que está pendiente de lo que pasa. Entonces, en su momento el doctor Cabrera estuvo solo, nadie lo apoyó y por eso es que él se deprimió y se murió, porque lo desprestigiaron tanto que prácticamente lo excluyeron de la sociedad. Ahora ya no se puede hacer eso porque existen las redes sociales, porque existen personas como tú que están pendientes de esto y lo que queda aquí es saber la verdad porque es una la verdad de los que hemos investigado esto y es otra la verdad de la gente que está en contra.
Entonces ya hay gente que sabe distinguir de quién vienen las diatribas. Entonces tú, obviamente, si escuchas algo sobre Machu Picchu, sobre esta investigación, y si te enteras de información que viene del Ministerio de Cultura, obviamente tú ya vas a saber distinguir cuál es la posición del Ministerio de Cultura. Entonces tú lo vas a cuestionar. Eso es lo que está pasando. Entonces, eso es lo que existe ahora en el corazón de Machu Picchu, que sigue ahí, está enterrado. Eh, el ministerio obviamente tiene el control de esta investigación, no permite ningún acercamiento ni ninguna investigación al lugar, pero creo que en algún momento, tal vez nosotros no, pero en algún momento se va a tener que ver qué cosa hay ahí adentro, porque existe una investigación que dice que ahí adentro hay graderías y hay cosas como una especie de tumba. Como te digo, es posible que esté vacío, pero ¿por qué mantenerlo oculto? Hay que investigar, no perdemos nada investigando. Y uno de los principales, por ejemplo, de las principales explicaciones que dio el director del Ministerio de Cultura en esa época, y mira cuán absurdo es y cómo se maneja a la opinión pública y a la prensa, él afirmaba de que si se quería hacer esta investigación, pues teníamos que sacar toneladas de tierra para acceder al lugar y que medio Machu Picchu se iba a caer. Cosa totalmente absurda, primero porque nosotros nunca dijimos que para hacer esa investigación tenemos que sacar tierra, porque con los contactos que tenemos a través de Thierry, la arqueología de ahora ya no es como la de hace 50 años, que teníamos que escarbar y sacar toneladas de tierra. Ahora, hasta con satélites se puede hacer mediciones, se puede ver. La minería utiliza mucho de estos instrumentos donde solamente ponen pequeñas como agujas dentro de la tierra y pueden ver lo que hay. No es necesario sacar tantas toneladas de tierra y hay tecnología suficiente para confirmar esta información sin necesidad de utilizar picos o palas. Sin embargo, como te digo, se perdió esta investigación porque el ministerio dijo, no, acá se va a extraer tierra y Machu Picchu se va a caer, perdemos Machu Picchu. Entonces, esto se ha quedado ahí paralizado y cuando vengas a Perú, a Cusco, y con mucho gusto yo puedo llevarte al lugar y realmente es un lugar principal en Machu Picchu. Aparece en todas las portadas que existe en Machu Picchu. Y ahí también hay otra característica, porque este lugar tiene una ubicación estratégica en Machu Picchu. Era posiblemente el lugar más importante de Machu Picchu, pero sin embargo, delante de este lugar existen construcciones. Y de acuerdo a investigaciones, a fotografías antiguas de la época en que se construyó o que se descubrió Machu Picchu, ese lugar no existía. Entonces, esas habitaciones que están delante de este lugar que hemos investigado no son originales, fueron puestas durante la restauración. Y es por eso que le han quitado, digamos, la ubicación especial que tenía. Pero si imaginariamente retiramos estas piezas que, como reitero, no son originales, ya fueron puestas después como parte de la reconstrucción, nos estarían dando un lugar especial con vista a todo Machu Picchu y sobre todo a la parte donde sale el sol. Entonces, esa es una de las características que, por ejemplo, nosotros habíamos hecho una maqueta del lugar y efectivamente, pues, es un lugar que si retiramos estos muros que han puesto de la reconstrucción de Machu Picchu, sería el lugar más emblemático y de más fácil ubicación en Machu Picchu. Ahora está un poco encerrado dentro de todo este contexto, pero lo importante es que el lugar existe, la investigación se ha hecho, los georradares no pueden mentir, se han utilizado 4 georradares distintos, los 4 han dado los mismos resultados de que existe algo ahí en este lugar que aún sigue enterrado. Bastante interesante lo que me comentas, porque sabemos que no solamente es Bolivia, es Perú, también allá en el Ecuador o norte de Chile, hay lugares que lastimosamente
la ciencia oficial y también los disque ministerios de cultura de cada país, que siempre les gusta tapar aquello, porque claro, nos quieren mantener en la ignorancia. Y ahí está la prensa que les endulzan pues con algunos billetes para que hagan ese trabajo sucio, digamos, de hablar mal de la persona, de los investigadores, o definitivamente ni comentar sobre el asunto. Lastimosamente es así, porque sabemos que si nuestros pueblos lograran tal vez conocer más de sus orígenes, de todo esto, no desde el punto de vista solamente extraterrestre, sino saber de lo valiosa y las cosas que tenemos acá, prácticamente seríamos otro tipo de culturas, otro tipo de países, no sé, que como lo son los chinos, por ejemplo, que hasta el día de hoy, por más que hayan invadido los ingleses y todo aquello a China, Taiwán, todo aquello, siguen manteniendo su idioma nativo, o sea, el chino o el coreano, el japonés, mientras que acá vinieron nuestros amigos españoles, pero bueno, ¿qué es lo que han hecho? Nos han dado su lengua, pero nosotros no hablamos, prácticamente nos avergonzamos tal vez del quechua, la aymara o algún otro dialecto, otro idioma que hayamos tenido acá. Entonces, lastimosamente eso sucede. ¿Cuál es tu Sí, opinión? sí, efectivamente eso es lo que pasa y estamos en una sociedad en que nos han tapado los ojos y nos han limitado nuestra manera de pensar. Pero como te digo, creo que ya estamos viviendo etapas diferentes, estamos en otro nivel de sociedad y ya muchas cosas están cambiando. Sabemos, hay gente que ya no cree a estas instituciones, que no solamente pasa en Perú, pasa en Sudamérica, en realidad esto pasa en todo el mundo. Han habido grupos de poder que han manipulado la información, que han atacado a personas solamente para beneficiarse y es algo que se está dando actualmente. Sin embargo, conocer nuestro pasado pues nos va a hacer ver de que tenemos mucho aún de lo que sentirnos orgullosos. Y como dices, esto no se trata simplemente del tema extraterrestre o fenómenos paranormales, ¿no? Sino que son temas reales y concretos. Creo que nuestros antepasados conocían de estos temas, conocían de astronomía, tal vez más que nosotros, y ellos nunca se avergonzaron. Y a nosotros nos hicieron ver de que somos una sociedad sometida, que fuimos invadidos y que por lo tanto trataron de destruir nuestra identidad, nuestra manera andina de ver las cosas, pero hemos resistido y fruto de esa resistencia es que nosotros seguimos aquí y que seguimos nosotros luchando por un idioma, por unas tradiciones y porque seamos los más originales posibles y por una cultura del que antes nuestros antepasados, no nuestros antepasados, sino nuestros mayores, nuestros padres y hasta nuestros abuelos, sentían un poco de fastidio, un poco de vergüenza, pero creo que la generación de ahora más bien somos orgullosos de nuestro pasado y ya no tenemos esas taras de antes de tener vergüenza. Creo que hay que decirlo, somos sudamericanos, somos andinos, somos parte de un sistema cosmogónico inmenso y que acá ante todo somos seres humanos y que no deberíamos diferenciarnos por límites territoriales, porque seamos ecuatorianos o chilenos o peruanos, finalmente somos humanos y eso es lo que debe importarnos, que somos humanos y somos parte de un mundo que posiblemente sea también una pequeña parte de otros universos que existen, porque definitivamente no estamos solos. Creo que es muy egoísta decir de que somos el único planeta con vida. Existen muchos más, habrán civilizaciones más avanzadas que nosotros y también habrán otras que están en proceso de formación o de avance, pero que somos humanos, somos humanos. Nuestro origen no lo sabemos y de eso se trata, de que vamos a seguir siempre investigando y que si somos afortunados, pues es posible que nuestra generación vea los cambios que, digamos, hemos esperado siempre. Saber la verdad. Creo que eso es imprescindible para todos. Saber la verdad de nuestro origen. Para todos es imprescindible. Así es, con esto nos quedamos, con este bonito mensaje de que nosotros somos
ciudadanos de un planeta, no de territorios, ciudadanos tal vez del cosmos, del universo. Bastante bueno este mensaje último que diste. Y con eso nos vamos a quedar, querido Edward. El tiempo se nos ha ido bastante rápido. Vamos a estar en contacto más adelante para otro tipo de temáticas, justamente abordando, tal vez no de las momias didácticas, sino de otros temas que también tienen que ver mucho con este tipo de investigación. Agradecerte infinitamente por haber participado una vez más acá en mi programa. ¿Cómo te podemos buscar en las redes sociales, aquellos amigos que quieran contactarse contigo, hablar de este tipo de temática? ¿Cómo te pueden buscar? Muchas gracias, Juan Carlos. A través de redes sociales, directamente por mi nombre, Eduard Valenzuela Gil, ahí pueden ubicarme. Sí, esperemos pase todas estas situaciones porque hay tantos temas que conversar y hay tanto que intercambiar entre ciudadanos de diferentes culturas. Así que pueden ubicarme ahí y conversamos todo lo relacionado a todas estas investigaciones. Hay mucho que tuvimos la fortuna con Thierry trabajar en temas eh, curiosamente de mucho misterio. Uno de ellos es del famoso Paititi, la ciudad perdida de Paititi, conocida por otros como El Dorado. Hemos investigado el caso de las momias de Nazca, y también el caso de la tumba posible encontrada en Machu Picchu. Son tres temas muy polémicos y ahora que han pasado los años, digo, realmente creo que valió la pena toda esta investigación, pero también somos conscientes de que hemos sufrido muchos ataques, mucho desprestigio, y esto ha hecho de que estas investigaciones pues pasen un poco desapercibidas, pero agradezco a personas como tú que están pendientes de esto y de que esto ya son investigaciones que no se pueden ocultar porque por más que echen lodo, que afecten a los investigadores, creo que ya la gente no les cree y que van a estar siempre pendientes defendiendo, digamos, estas grandes enigmas que aún encierran nuestro planeta. Así es. Bien, queridos amigos, hemos estado en esta ocasión con nuestro amigo de Perú, Eduard Valenzuela, un investigador bastante capaz, tiene muchas ideas, tiene un conocimiento muy amplio de lo que maneja en este tipo de temática. No va a ser la única ni la última vez que lo tuvimos más antes, vamos a estar con él en contacto cualquier momento. Y me despido diciéndoles un gracias infinitamente a todos ustedes, mis seguidores. Ya saben, no se olviden suscribirse a mi programa Misterios de la Humanidad y del Cosmos, que se transmite desde Bolivia. Un saludo a todos ustedes y hasta la próxima semana.